Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a que hables mucho mejor en español. Esta es una guía para extranjeros que no hablan nada de español y también para aquellos que ya hablan un poquito pero quieren aprender un poco más. En este vídeo aprenderás tus primeras palabritas y frases en español y también aprenderás cuáles son los sonidos del español. O sea que aprenderás mucho y todo muy útil. El vídeo tiene subtítulos en español y en inglés. Y también este mismo material está explicado en inglés, en alemán y en portugués. Toda la información la tienes aquí debajo en la descripción del vídeo. Y el material también lo puedes descargar si quieres. Aquí abajo lo encuentras. Así que empecemos con tus primeras palabras en español, que serán los saludos. ¿Cómo decir hola en español? ¿Cómo saludar? Y, pues efectivamente, la forma más rápida y práctica de saludar a alguien será diciendo hola. Hola nos sirve a cualquier hora del día. Pero si quieres ser un poco más específico, también puedes. Y podrás decir buenos días durante el día. Buenas tardes durante la tarde, es decir, a partir de la 1 de la tarde. Y cuando ya anochece, cambias y pasas a decir buenas noches. ¿Vale? O sea que si te gusta puedes saludar así o si no, hola te sirve en cualquier momento. Por educación nosotros preguntamos a la persona ¿qué tal? Para saber cómo se encuentra. Y la reacción más normal será bien, gracias. O también la persona puede responder normal, gracias. Y si nos queremos despedir, diremos en español hasta luego. O si prefieres una despedida más corta, dirás adiós. Adiós puede ser una despedida definitiva, pero no necesariamente. Entonces, adiós es cortito, lo puedes decir si te gusta. ¿Vale? Pues vamos a repetir. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Normal, gracias. Hasta luego. Adiós. Y seguimos con palabras muy importantes, que serán expresiones de cortesía en español, las más básicas. Para pedir algo, en español decimos por favor. Para agradecer, decimos en español gracias. Y la reacción a gracias es de nada. Si cometemos un error, decimos en español perdón. Y la otra persona acepta diciendo no pasa nada. Y dos palabritas muy cortas y muy importantes en español serán sí y no. Para aceptar sí y para negar no. ¿Vale? Vamos a repetir. Importante, por favor, gracias, de nada, perdón, no pasa nada, sí, no. Todo eso lo estoy diciendo un poquito rápido porque posiblemente ya conozcas todas estas expresiones. Es solo para que vayas escuchando mi voz y el idioma te vaya sonando cada vez más familiar. Bueno, pues tienes actividades para acompañar a esta información con sus respuestas, así que tienes ahí material para practicar. Y ahora lo que aprenderemos será el alfabeto en español, es decir, cómo se llaman las letras en español. Y tendremos que las letras se llaman la A, la B, puedes decir solo A, pero si quieres utilizar el artículo dirás la A, ¿vale? Y las letras serán A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z. ¿Vale? Lo he dicho un poco rápido, pero porque, bueno, pues es bastante literal. Lo que ves escrito es lo que vas a pronunciar. Esa es una de las muchas ventajas del español. En español existe una casi exacta correspondencia entre las letras y los sonidos. Es decir, lo que ves escrito es lo que vas a pronunciar. Hay algunas cositas que hay que prestar atención y las veremos dentro de unos instantes, pero por lo general el español es muy literal, ¿vale? Y algunas letras tienen dos posibles nombres: Y, B, B larga, V, B corta. Tienes ejercicios para practicar. Y una cosa que es muy interesante del español es el acento. El acento es este simbolito que ves aquí y que puede estar sobre cada una de las 5 vocales en español. Por eso tendremos A con acento, E con acento, I con acento, O con acento, U con acento. ¿Y qué nos indica este acento? Pues ahora lo veremos. Quédate con que algunas palabras en español llevan acento y solo hay un acento por palabra, ¿vale? Y solo sobre las vocales. Entonces, ahora sí, la acentuación. ¿Cómo debemos poner el énfasis en las letras de la palabra? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos en un idioma no hablamos como un robot, de manera mecánica, todo igual, ¿verdad? Nosotros tenemos una cierta melodía en el idioma y parte de la melodía del idioma se debe a la acentuación, a que en cada palabra destacamos una sílaba y eso hace que el idioma tenga un ritmo. El ritmo del español es muy fácil de entender, es sistemático. ¿Por qué? Porque la primera regla que debes conocer es: si una palabra lleva acento, ahí está la sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que destacamos. Es decir, tenemos América, perdón. Ves el acento en español y destacas esa sílaba. América, perdón. Y ya está. ¿Ves? El acento es muy fácil. Lo ves y debes destacar ese sonido. Y hay una segunda regla muy importante, que es que si una palabra termina en vocal N o S, acentuamos la penúltima sílaba. Da igual lo larga que sea la palabra. Si vemos vocal N o S, al final acentuamos no la última sílaba, pero la penúltima, ¿vale? Es lo que ocurre en guitarra, volumen, crisis. ¿Ves? El destaque está en la sílaba que no es la última, es la anterior a la última. Y muchas palabras en español terminan con vocal N o S. Y eso explica en parte por qué el idioma tiene esa melodía tan agradable. Es porque es un idioma muy regular. Muchas palabras se van a acentuar en la penúltima sílaba y por eso el idioma tiene esa melodía tan simpática, ¿vale? Es uno de los motivos. Otro motivo por el que el español nos suena bien es porque tiene muchas vocales. Entonces suena abierto. Eso hace que resulte más simpático el español, ¿vale? El español y otros idiomas que también tienen muchas vocales. En general, las lenguas que vienen del latín tienen muchas vocales, entonces suenan melodiosas de esa manera, ¿vale? Bueno, y ahora sí, vamos a ver la correspondencia entre letras y sonidos en español. Cómo has de pronunciar las letras en español. Y los ejemplos son nombres de lugares. No hace falta que aprendas estos nombres. Bueno, pues una cosa muy importante que debes tener en cuenta en español es que tenemos en español 5 vocales, que son A, E, I, O, U. Y esas 5 vocales tienen solo esos 5 sonidos: A, E, I, O, U. Quizá en tu idioma es diferente. Quizá la letra A en tu idioma no suene A como en español. Pero tu idioma es tu idioma, debes separarlo del español. ¿Por qué? Porque si hablas español, debes utilizar los sonidos que están en español exclusivamente.
No debes traer sonidos de tu idioma al español, porque si no hablarás pues con mucho acento o no pronunciarás de una manera como un nativo pronunciaría, ¿vale? Entonces, lo que yo te quiero enseñar es cómo hablar como un nativo. Puedes tener un poquito de acento, claro, es muy difícil hablar un idioma sin acento extranjero, es muy difícil. Tu idioma nativo, por supuesto, pues lo hablas como un nativo, pero cuando aprendas otro idioma es normal que tengas un poco de acento, pero es importante que sepas que en español los nativos solo vamos a tener estos 5 sonidos de vocales en el idioma. A, E, I, O, U. Y ya está, no hay más. Entonces, no cambies eso. Utiliza solamente este repertorio, A, E, I, O, U. Y ya está, no hagas más, ¿vale? Y con eso pronunciarás las vocales como un nativo las pronuncia, ¿vale? Bueno, pues sigamos con la letra H, que en español siempre es muda, es decir, se escribe pero no suena. Por eso decimos Honduras, Bahía. Y la letra ñ tiene el sonido que verás en España, Cañamel. Es como una letra N con una I muy pequeñita. Y luego tendrás la combinación de C y H, que bueno, ya no es una letra como tal, pero bueno, el sonido que tiene la combinación CH es como en inglés cuando dices cheers. Entonces dirás en español Cochabamba, Chile. ¿Vale? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues sigamos con todas estas combinaciones, ¿vale? Todas ellas tienen el mismo sonido. Y el sonido es este que ves indicado con el alfabeto fonético internacional. Si no conoces este símbolo, puedes ignorarlo. Si lo conoces, pues te ayudará, pero si no lo conoces, no tiene importancia. En estas combinaciones que ves aquí, la letra U es muda. Entonces, nosotros para la combinación CA, CO, CU, QUE, QUI, tendremos el mismo sonido de K en español. Entonces, tendremos Caracas, Colombia, Cuba, Querétaro, Quito. Y ya está, ¿vale? Date cuenta de que aquí yo escribí la letra U porque tengo que escribirla, pero yo no la pronuncio. Yo digo Querétaro, Quito. Y ya está. Bien, ¿no? Fácil. Y no olvides, ¿vale? Esto es una regla. La U en las combinaciones QE, QI es muda. No se pronuncia, pero sí se escribe. Y luego tendremos en todas estas combinaciones dos posibles sonidos. Las combinaciones son ZA, ZO, ZU, CE, CI. Y lo que pronunciamos será, por un lado, el sonido de S, que es el sonido que escucharás en cualquier país de América Latina donde se hable el español. Es decir, en México, en Colombia, en Venezuela, etc., se pronunciará Zaragoza, El Pozo, Pozuelo, Barcelona, Ciudad. Así es como se pronuncia en toda América y también en las Islas Canarias, en España y en muchas zonas del sur de España. Pero existe otro sonido que corresponde a estas combinaciones de letras. Y ese otro sonido es el que tenemos en buena parte de España. Por ejemplo, yo hablo el español de Madrid, entonces es como voy a pronunciar estas combinaciones con el sonido que es el mismo que tienes en inglés cuando dices think. Es decir, en Madrid y en general en España, nosotros diremos Zaragoza, El Pozo, Pozuelo, Barcelona, Ciudad. ¿Vale? Es una manera de pronunciar, es correcta, pero no es la única. También puedes pronunciar como s si prefieres, ¿vale? Lo que tú prefieras. Ambas variaciones son correctas, ¿vale? Y aprenderemos también estas combinaciones de letras que tienen el sonido que ves aquí de G. Entonces, para GA, GO, GU, GUE, GUI, tendrás en español el sonido de Málaga, Bogotá, Guatemala,
Guernica, Guinea. En el caso de Guernica, Guinea, la U se escribe, pero no suena, ¿vale? Guernica, Guinea, ¿vale? Es un sonido de garganta, ¿vale? Y el sonido de G, pues está en muchos idiomas, ¿vale? No es un sonido difícil. Y luego veremos que para estas combinaciones de letras hay en español dos posibles sonidos. Y eso, la diferencia es más bien regional. Hay zonas donde la gente prefiere pronunciar con suavidad. Es un sonido de garganta que sale de la mitad de la garganta, pero es un sonido suave, como en inglés cuando dices hot. Por eso, en muchas zonas donde se habla el español, los nativos dirán Jalisco, Ojeda, Jipijapa, Tajo, Tajuña, Gerona, Gijón. ¿Ves? Es garganta, pero no estamos forzando. Y eso es correcto, pero hay otra manera también de pronunciar. Y esa manera de pronunciar es más fuerte. Es utilizando la garganta, pero un poco más abajo. Es un sonido más profundo. Tienes que hacerlo con ganas, ¿vale? Y ese sonido es el que escucharás en muchas regiones de España. Y entonces lo que dirás será Jalisco, Ojeda, Jipijapa, Tajo, Tajuña, Gerona, Gijón, ¿vale? Es una posibilidad, pero no es la única. Si prefieres suavizar, puedes y es correcto. Y lo hacen muchísimos nativos, ¿vale? Bueno, presta atención al caso de México, porque en México se escribe con la letra X y la letra X en español tiene el sonido que tiene en taxi. Esa es la regla, pero México es una excepción. Entonces, México puedes pronunciar con ese sonido suave, México, o con ese sonido más fuerte, México. Pero no puedes pronunciar en español México, porque México es incorrecto, no está bien, ¿vale? Porque es una excepción. Así que sigamos con otras dos letras que van a tener sonidos diferentes y eso va a variar también un poco según la región. Para la letra L y para la letra Y al principio de palabra o en mitad de palabra tenemos, como te digo, dos posibles sonidos. El primero es pronunciar con el sonido de la vocal I, es decir, Llanes, Villa, Yucatán, Cayo. Eso es totalmente correcto y se hace en muchas regiones donde se habla el español. Pero la otra opción, si te gusta más, la puedes utilizar. Y la opción 2 será pronunciar j, como si dices en inglés jeans. Es decir, pronunciarás Llanes, Villa, Yucatán, Cayo. Y eso es correcto, pero no es la única manera de pronunciar. Si prefieres decir Llanes, Villa, Yucatán, Cayo, es totalmente correcto también, ¿vale? Bueno, atención a que si la letra Y aparece al final de palabra, ahí el sonido será el de I, Uruguay, ¿vale? Bueno, pues sigamos con estas dos letras y eso para muchos extranjeros es un shock porque en español la letra V y la letra B tendrán el mismo sonido, que será el sonido de B, es decir, los dos labios juntos, B. ¿Por qué eso es así? Bueno, pues hay motivos históricos, no hace falta entender los motivos, pero entender el uso. Y el uso en el español actual, en casi todas las regiones donde se habla el español, es que la letra V y la letra B tienen el mismo sonido, que es el sonido de B, ¿vale? En algunas zonas se pronuncia V para la letra V, en algunas zonas, pero es un uso minoritario. Así que en español general diremos Venezuela. Si eres de Venezuela, dirás Venezuela. Si eres de Madrid, dirás Venezuela. Pero lo importante es que pronunciarás B aquí, Venezuela. O también Valencia.
Barcelona, Berga. ¿Vale? Y además Berga es una palabra muy divertida porque es el nombre de un pueblo en España y si escribes Berga con la letra V en lugar de la B, el sonido es el mismo, dirás Berga, pero Berga es una palabra que no debes utilizar porque es muy vulgar. La letra V para Berga no es una palabra bonita, es muy obscena, entonces no se dice, ¿vale? Pero Berga con B es el nombre de una ciudad y es el nombre que tiene, ¿vale? Por eso está aquí, porque es una palabra divertida. Y bueno, pues nada, no te extrañes, ¿vale? Porque la mayor parte de los nativos pronunciarán la V y la B con el mismo sonido, que es el de B. Y ya está. Y ahora, dos sonidos que pueden ser un poco difíciles para algunas personas. Así que vamos con tranquilidad. Vamos a empezar con el sonido de la letra D, que no es nada difícil porque vamos a pensar en la palabra dólar, ¿vale? El dinero, diremos dólar. Y pronuncia conmigo y date cuenta de qué es lo que hace tu lengua cuando pronuncias dólar. ¿Por qué? Porque cuando pronuncias dólar, para la letra D, tu lengua toca los dientes de la parte, pues, de la frente, ¿vale? Entonces, los dientes de arriba, tu lengua los toca y se queda ahí un ratito y luego vuelve para atrás. Entonces, hay un contacto entre la lengua y los dientes. Dólar, ¿vale? Y una variación de ese mismo movimiento lo tendremos en español cuando pronunciemos la letra R en mitad de palabra sola o la R al final de palabra, ¿vale? Entonces, haremos lo mismo con nuestra lengua que acabamos de hacer con dólar, pero la diferencia es que la lengua es más rápida y hay menos contacto. Solo usamos realmente la puntita de la lengua. Por eso diremos Paraguay. El movimiento de la lengua es casi el mismo que tienes con dólar, pero realmente la lengua es más rápida y hay menos contacto. Es solo la puntita de la lengua que va a tocar los dientes. Por eso diremos Paraguay, Mérida, Ecuador y ya está. ¿Vale? Date cuenta de que en Ecuador tienes primero la D con bastante contacto y luego la R, que es lo mismo pero solo un toquecito rápido. Ecuador. ¿Ves? Así es como debes pronunciar. Entonces no utilizarás tu garganta, ¿vale? Y la lengua hace un movimiento así, pum, pum, ¿vale? La lengua se queda pues con un movimiento muy discreto. Y es importante que sepas que no vas a expulsar el aire, ¿vale? Es solo un movimiento de lengua, no hay aire siendo expulsado aquí. Y lo que vamos a tener a partir de este sonido es una variación. Entonces vamos a dar un paso más y lo que haremos será pronunciar rrr. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es bastante fácil. Si ya conseguiste hacer este sonido, vas a variar un poquito. ¿Por qué? Porque ahora vas a expulsar el aire. El secreto es expulsar el aire. Y cuando expulsas el aire, tu lengua tiene que vibrar, tiene que temblar. Y cuando tu lengua hace es lo que estás haciendo con el sonido de en español, ¿vale? Piensa en el sonido que hace el motor de un coche. Piensa en un niño pequeño que está jugando con un cochecito. ¿Qué es lo que hace para hacer el sonido del motor? Hace brrr, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos en español. Es la lengua que vibra cuando el aire es expulsado. Entonces no utilizarás tu garganta, solo la lengua. Y tienes que dejar la lengua relajada, ¿vale? O sea, la lengua es un músculo, pero en este caso es un músculo que está relajado. ¿Por qué? Porque la lengua solo va a temblar. Entonces nosotros diremos en español Costa Rica, Río, Purranque. ¿Ves? La lengua vibra, está blandita, ¿vale? Solo se deja llevar por el aire que es expulsado con fuerza. Repito, Costa Rica, Río, Purranque.
¿Ves qué bonito? Pues eso es lo que tenemos en español. Y hay palabras donde tenemos dos sonidos diferentes para la R. Entonces tendremos Rosario, Romero, Río Negro. ¿Vale? Rosario, Romero, Río Negro. Bonito, ¿verdad? Muy bien, pues me alegro, espero que te guste a ti también. Y bueno, pues veremos aquí el resumen de toda esta información, que no lo voy a hacer contigo porque realmente es un resumen, no hay información nueva. Toda la información relevante ya la hemos visto juntos. Espero que te haya gustado este primer contacto con la lengua española. Si te ha gustado el vídeo, pues puedes dejar tu me gusta. Si te gusta, pues puedes suscribir también al canal para seguir aprendiendo español de una manera muy práctica y comunicativa. Así que muchas gracias y hasta luego.